Hoy es miércoles 18 de marzo de 2026, miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, conmemoración de San Cirilo de Jerusalén, y en este análisis a fondo exploraremos el pasaje del Evangelio de Juan 5, 17-30. Un pasaje que, francamente, no deja a nadie indiferente. Para nada. Y a ver, para empezar, imaginemos por un momento una situación completamente absurda. Alguien va conduciendo a 200 kilómetros por hora por una autopista. Madre mía. Sí, una locura. Le para la policía y su excusa, planteada con total seriedad, es que las leyes de tráfico o incluso las leyes de la física sencillamente no se le aplican. Ya, claro. Una excusa fantástica. Y cuando los agentes le preguntan por qué, la persona responde que, que el creador del universo resulta ser su padre, que trabajan juntos en el negocio familiar y que tiene inmunidad diplomática cósmica. La reacción sería de manual. Todo el mundo pensaría que esa persona ha perdido el juicio por completo. Totalmente. Pues un nivel de conmoción muy similar, o de hecho infinitamente mayor, es el que tenemos entre manos hoy. Queremos dejar muy claro a quienes nos escuchan que esto no es un simple relato histórico de un evento cotidiano en Galilea. ¿Qué va? Estamos ante uno de los discursos más intensos y teológicamente densos de todo el texto bíblico. Eso es. La misión en este análisis a fondo es desentrañar estas afirmaciones tan monumentales y radicales que hace Jesús sobre la vida, el juicio y su relación con Dios Padre. Porque, fíjate, es un texto que exige una toma de postura. Históricamente estas palabras cambiaron la comprensión de quién era esta figura. Obligaba a los oyentes de entonces y obliga a quienes lo analizan hoy a enfrentarse a un dilema ineludible. Y lo que me resulta fascinante es cómo empieza todo. Por una disputa normativa. Exacto. Toda esta enorme revelación teológica arranca por un conflicto laboral, por así decirlo, sobre trabajar en un día de descanso sagrado. Jesús responde a las críticas diciendo literalmente, mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. Vale, vamos a desgranar esto porque creo que a veces perdemos la perspectiva de lo escandaloso que resultaba. Muchísimo. Hay que poner un poco de contexto. Jesús acaba de sanar a un hombre que llevaba 38 años paralítico. 38 años, que se dice pronto. Sí, pero el problema para las autoridades no es la curación. El problema es que lo ha hecho en sábado, el día de descanso absoluto para la ley judía. Y la justificación de Jesús es equiparar su propia actividad con la actividad continua de Dios. Es como, volviendo a analogías modernas, un empleado de bajo nivel en una corporación multinacional hiperestricta A ver, le pillan saltándose la norma operativa más sagrada y cuando la junta directiva le exige una explicación, el empleado dice que el mismísimo fundador de la empresa no sigue esas reglas y él tampoco, porque es su hijo y heredero. lo verdaderamente fascinante de este punto es llevar esa analogía al siglo I. En el judaísmo de la época, había un debate brutal sobre el sábado. ¿Ah, sí? Claro, se sabía que Dios descansó el séptimo día, pero los rabinos observaban que la gente seguía naciendo en sábado, la gente moría. Los ríos seguían fluyendo, claro. Exacto, las plantas crecían. La conclusión lógica era que si Dios dejara de trabajar, si dejara de sostener la existencia por un solo instante, el universo colapsaría. O sea, que el único con derecho legítimo a trabajar en sábado era Dios. El privilegio exclusivo del Creador. Así que cuando Jesús dice eso de mi Padre sigue trabajando, no está diciendo que tiene enchufe. No. Está asumiendo una prerrogativa exclusiva de Dios. Se sitúa en el lado divino de la línea. Y la reacción es violenta. El texto dice que buscaban con más ahínco matarle. Lógico en su marco legal. Pero, a ver, si yo digo hoy que actúo al nivel del Creador, me ignoran por loca. ¿Por qué esa escalada tan agresiva allí? Porque tendieron la implicación blasfema. No solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y no en el sentido de que todos somos hijos de Dios. Para nada. Reclamaba una relación de esencia. Para ellos, que un hombre de carne y hueso afirmara compartir la naturaleza divina era la mayor blasfemia concebible. Merecía la pena capital. Madre mía. Y esto nos lleva a un punto que choca frontalmente con nuestra mentalidad. A ver, cuéntame. Si alguien reclama ser igual a Dios con poder supremo, nuestra tendencia es imaginar a alguien actuando con total independencia. Claro, el todopoderoso que hace lo que le da la gana. Exacto. En nuestro mundo, la máxima autoridad equivale a la máxima autonomía. Pero el texto nos mete en una paradoja gigantesca. Totalmente. Porque Jesús, tras generar esta crisis, suelta algo desconcertante.
El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Ahí es donde yo me detengo. O sea, ¿cómo es posible reclamar una autoridad absoluta igual a la de Dios y en la misma frase decir que no puede hacer nada por su cuenta? Parece contradictorio. Es que el jefe supremo de una multinacional no consulta, impone su visión. Si dices que no haces nada por tu cuenta, hoy en día suenas débil. Bueno, esa es la trampa de mirar textos antiguos con las gafas de nuestro individualismo moderno. Ya, claro. Para nosotros, el poder es independencia. Cuantos menos jefes, más poderoso eres. Pero aquí se presenta una autoridad que funciona de forma radicalmente distinta. A través de la obediencia, ¿no? Exacto. La verdadera autoridad no viene de la independencia, sino de una unidad perfecta. El texto dice que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. O sea, una dependencia absoluta. Piensa en un espejo inmaculado frente al sol. El espejo no genera luz por su cuenta, no tiene una agenda independiente. Su naturaleza es reflejar la luz de la estrella con perfección. Qué buena imagen. Así que no hacer nada por su cuenta no es una limitación. Es la garantía de su divinidad. Actúa con la autoridad de Dios porque nunca actúa al margen de su voluntad. No es un segundo Dios compitiendo por el trono. Ni un semidios rebelde. Por eso la conclusión es que quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y si esa unidad le da toda la autoridad, la consecuencia que plantea el texto es inmensa. Llegamos al poder sobre la vida y la muerte. Palabras mayores. Sí, el pasaje dice que como el Padre resucita a los muertos, el Hijo da vida a los que quiere. El poder definitivo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si leemos deprisa, pensamos en el final de los tiempos, en un evento futuro. Las trompetas del Apocalipsis. Exacto. Pero hay un cambio en los tiempos verbales. Jesús dice que quien escucha su palabra y cree en quien le envió, tiene vida eterna y ha pasado de la muerte a la vida. Es un giro lingüístico espectacular. Dice, tiene en presente, no tendrá, y ha pasado como un hecho consumado. No es un evento futuro, está ocurriendo ahora. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, entramos en lo que los estudiosos llaman escatología realizada. Freno ahí un momento. Para quienes no dominen esa jerga técnica, ¿qué significa exactamente escatología realizada? A ver, la escatología es el estudio de las cosas últimas, del final de los tiempos. Siempre se ve como algo lejano. Sí, allá en el futuro. Pero realizada significa que esas realidades futuras ya han irrumpido en nuestro presente. El texto dice, llega la hora, y ya estamos en ella. Ah, claro. El ya, pero todavía no. Exactamente. Hay una resurrección espiritual que está sucediendo hoy mismo. Los muertos oirán la voz y vivirán. ¿Y cómo se ve eso un martes por la tarde? Porque entiendo que no habla de zombies, de muertos físicos. No. Habla de personas biológicamente vivas, pero espiritualmente muertas. O sea, separadas de la fuente de la vida. Eso es. Una existencia marcada por el egoísmo, el aislamiento. Cuando dice que el que escucha ha pasado a la vida, describe una transformación. El acto de escuchar, upreer, reconecta a la persona con esa fuente. O sea, el puente no es un ritual mágico, complicadísimo. Es la escucha atenta. Y el texto fundamenta esto diciendo que el Hijo tiene vida en sí mismo. ¿Cómo podemos entender eso sin ponernos demasiado abstractos? Pues piensa en la diferencia entre un generador eléctrico y una bombilla. ¿Vale? Nosotros somos bombillas. Solo tenemos vida, solo brillamos si estamos conectados a la corriente. Si nos desconectan, morimos. No generamos nuestra propia existencia, Exacto. pero el Padre es el generador central. Y le ha otorgado al Hijo ser también ese generador. El Hijo tiene la vida como propiedad inherente. Por eso su palabra es energía creadora. Da vida a esas bombillas desconectadas que deciden escuchar. Tal cual. Es una imagen poderosísima. Pero claro, si ese poder es absoluto y depende de escuchar, entramos en un terreno peliagudo para los que no escuchan. El tema del juicio. Sí, el pasaje dice que el Padre ha entregado todo el juicio al Hijo y expande esa visión de la hora presente hacia el futuro biológico final. El texto es meridiano en eso. Dice que llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron el bien hacia una resurrección de vida y los que hicieron el mal hacia una resurrección de juicio. Aquí ya pasamos de la resurrección espiritual a la física universal. Nadie escapa. Y aquí me toca ser de abogada del diablo porque estoy segura de que a muchas personas la palabra juicio les genera un rechazo tremendo. Es una palabra muy impopular hoy en día, sí.
Nos suena a tribunal implacable. Si se le entrega todo el poder a una sola figura, ¿qué garantiza que ese juicio sea justo y no arbitrario? Esto plantea una cuestión fundamental. Y lo brillante del pasaje es que responde a esa misma preocupación al cerrar el discurso. ¿Así? Jesús dice, «Mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió». Madre mía, cerramos el círculo. Volvemos a la paradoja de la obediencia del principio. Absolutamente. El juicio no es el capricho arbitrario de un dictador. Es justo porque está despojado de cualquier egoísmo. Es el eco perfecto del juicio del Creador. La justicia universal está garantizada por esa misma unidad divina que provocó el escándalo de trabajar en sábado. Menuda arquitectura argumental. Es un viaje vertiginoso. Empieza con una polémica sobre el descanso, escala a ser igual a Dios, pasa por la obediencia perfecta. Revela el poder de dar vida en el presente. Sí, y culmina sentándose en la silla del juez del universo. Todo en un puñado de versículos. Es teología pura, hiperconcentrada. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Creo que nos obliga a replantearnos la verdadera autoridad. Desde luego. En una cultura que aplaude la independencia radical, este texto muestra que el impacto duradero nace de lo contrario, de la obediencia a una voluntad superior. Y yo añadiría un desafío sobre nuestra atención. Algo para que quienes nos escuchan lo mediten esta semana. A ver. Si pasar de la muerte a la vida comienza con el simple acto de escuchar en el presente, con todo el ruido que tenemos, con los teléfonos, las redes, la prisa diaria, Ya te digo. ¿a qué voces les estamos prestando verdadera atención? ¿Y cuáles, quizá las únicas que de verdad nos dan vida, estamos ignorando por completo? Qué gran reflexión para terminar. Padre Celestial, te pedimos la gracia de escuchar con claridad la voz de tu Hijo en nuestro día a día. Ayúdanos a buscar siempre tu voluntad, tal como Él nos enseñó, para que a través de nuestras buenas obras podamos pasar de la muerte a la vida verdadera. Amén.